En esta pandemia nos hemos preguntado sobre la economía, la política y la corrupción en Ecuador. ¿Pero alguien ha pensado en la niñez? Según la UNICEF, el 99% de niños y niñas en todo el mundo vive algún tipo de restricción de movilidad relacionada a la pandemia y el 60% vive en países de aislamiento total o parcial. ¿Qué ocurre dentro de los hogares? En este programa nos hacemos eco de varias instituciones que han denunciado vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes de Ecuador, identidades que ponen su granito de arena. Mientras la gente le ponía atención a los allanamientos y a los sobreprecios, el 10 de junio en Guayaquil y a la UCI se hallaron los cuerpos de dos niñas víctimas de la violencia, Yuri y Mariana. El caso, como debió ser, estremeció al país e incluso hubo plantones. Aún la fiscalía sigue con la búsqueda de los responsables. Esto revela que mientras hay una gran red de corrupción que sale en la televisión y en la agenda mediática, al mismo tiempo hay una violencia invisible que golpea los hogares, donde la niñez es una víctima oculta en la pandemia y también fuera de la pandemia. Ecuador, en medio de esta cuarentena, registra que ocurrieron 7 homicidios contra niños y 10 suicidios. Vamos a contarles ahora que encuentran sin vida a una menor que estaba desaparecida en el sur de Guayaquil. El cuerpo fue hallado en un saco de yute en el estado de apenas 8 años presuntamente habría sido ultrajada sexualmente para luego estrangularla. El atroz hecho sucedió en la parroquia Huigra, en la provincia de Chimborazo. Lamentable. Lo que corresponde a violencia intrafamiliar, no podemos decir de pronto que ha disminuido. Lo que nosotros hemos tenido o hemos podido analizar es que ha bajado la denuncia. Hasta la fecha, la Fiscalía registró 19 menores de edad fallecidos. Y de aquellos, solo en plena emergencia, fueron 10 los menores que murieron de forma violenta. Esto bajo la responsabilidad de personas que debían cuidarlas o que eran personas conocidas. Personas en quien ese niño, niña o adolescente confiaba antes de morir. Y aquí cabe hacerse la pregunta. ¿La crisis sanitaria, la emergencia y todo lo que esto conlleva ha incrementado los niveles de violencia contra niños, niñas y adolescentes? Eso le preguntamos al abogado Nicky Bravo, presidente del Movimiento Social por la Niñez. Creemos que la pandemia, principalmente hay unos índices de violencia de manera generalizada y principalmente hacia niñas, niñas y adolescentes. Justo los niñas, niñas y adolescentes son las principales víctimas de todas las afectaciones que se pueden dar a los derechos humanos. Y hay este otro sector adulto que vulnera derechos hacia niñas, niñas y adolescentes. Y tenemos datos tanto de asesinatos a niños, niñas y adolescentes, hay más de 10 casos también de suicidios en niñas, niñas y adolescentes, más de 70 casos registrados en el propio Consejo de la Judicatura, hay alrededor de 39 solo por violación a niñas, niñas y adolescentes en todo el país. Estas estadísticas son realmente preocupantes. 31 casos de otros tipos de abuso sexual. Tenemos también casos de trata. Los índices de violencia se han visibilizado. Hace unos días también la propia ministra de Gobierno indicaba estos índices de violencia, más de 15.000 llamadas de auxilio al ECU 911 por violencia intrafamiliar, donde las niñas, niñas y adolescentes también sufren estos tipos de violencia. Entonces, hace unos días nosotros estuvimos expresándonos desde las organizaciones de sociedad civil justamente por estos temas. Dentro de lo establecido en el COE, existe una protección a los menores si los padres mueren por COVID o cuando los menores son contagiados y no existe quien les cuide. Pero, ¿qué pasa con los casos de violencia que los niños no pueden denunciar porque son niños? Asesinatos como los de Yuri y Mariana demuestra que eso de lavar los platos en la casa sin que nadie sepa nada está pasando una factura muy grande a la niñez del país. Según la ONG World Vision, a nivel mundial 80 millones de niños se ven afectados por violencia física, sexual y emocional durante la pandemia, tomando en cuenta que los niños estaban en sus casas. ¿Quiere decir que el hogar no es tan lindo como lo pintan? Lo ideal sería que los menores consideren a su casa como un espacio de confianza, pero en ciertos casos esto no sucede. La romantización del hogar y la familia como un espacio seguro ha producido una complicidad con los agresores y el silencio de las víctimas, sean hombres o mujeres, pero en especial niños y niñas. Entonces tenemos posiciones también de sectores que plantean que sí, no pasa nada, que en el sistema educativo no pasa nada, en los hogares no pasa nada. No, tenemos ya estadísticas propias del país y a nivel internacional, donde, por ejemplo, a nivel de hogares, alrededor de 5 de cada 10 niños, niñas y adolescentes han recibido algún tipo de castigo físico y humillante. Otros tipos de violencia en el marco mismo de la violencia intrafamiliar. Entonces, realmente los espacios
familiares no están siendo seguros para la niñez. Y es allá hacia donde debemos de ir y trabajar, y que el Estado, sociedad y familia garanticen los derechos de la niñez. Y dejar a un lado también ese discurso de, ¿por qué se le da tantos derechos a la niñez? ¿Por qué se le da tantos derechos a la niñez? No. En este rato nos damos cuenta que esos pensamientos adultocéntricos, esa invisibilización de no reconocer a los derechos de la niñez como prioritarios, inherentes a ellos como sujetos de derechos y protagónicos del accionar, realmente son muchas de estas cosas que nos están planteando y que estamos viendo en la realidad. Y hay algo que es agravante a esta situación de violencia hacia la niñez ecuatoriana: la teleeducación. En áreas como la escuela o los propios guaguacentros, se podía hacer un seguimiento si existía algún tipo de abuso, pero la apertura de estas instituciones se ve lejana. Se estima que pronto se abran las escuelas unidocentes, pero sigue en veremos. Justamente la niñez, al no estar con esa relación tanto con otros niños, niñas, adolescentes, compañeros de clase, profesores, compañeros, no pueden denunciar o comentar lo que está pasando. Ya cuando vamos a enterarnos de las cosas, lamentablemente se han dado múltiples violaciones a sus derechos como niñas y adolescentes. Podemos sacar justificaciones rebuscadas como que es el estrés lo que provoca la violencia en los hogares, pero para nada es suficiente para justificar agresiones de índole física y psicológica, en ningún sentido. Pero obviamente, como les comentábamos, esto no es de recién. Tampoco es de ahora que algunas instituciones y ONGs trabajen a favor de la niñez. Por ejemplo, UNICEF Ecuador ayuda con donaciones de kits y también con agua segura para las familias vulnerables. Plan Internacional, que es otra ONG, también trabaja en favor de la seguridad de las niñas, pero también hay organizaciones pequeñas que ponen su granito de arena y también apoyan a la niñez. Mi nombre es Omaira Jara y soy directora de la Fundación Ternura y Amor. Esta es una institución que se dedica sin fines de lucro a dar atención a niños y adultos y personas con discapacidad. La Fundación Ternura y Amor es una pequeña ONG que trabaja en Santo Domingo y ha apoyado a la niñez en esta emergencia desde el trabajo conjunto en las familias. Y se puede hacer algo. Nosotros estamos tratando, como le digo, de llegar con algo de alimentos porque no se les puede cubrir al 100%. Estamos llamando, yo en lo personal, aparte del trabajo que tiene cada técnico, estoy llamando a cada familia una vez a la semana para preguntarles cómo están, porque a veces el hecho de usted escucharles en este aislamiento y que vea que usted se está preocupando por ellos se ponen tan felices. Teníamos unos chicos con discapacidad que estaban al borde de la locura, de la demencia, al estar aislados, encerrados, y su mamá con su depresión de que no tiene que darles los alimentos o no puede salir. Entonces, eso es lo que yo digo, que todos desde nuestro espacio podemos contribuir. Al igual que menciona Omaira, todos desde nuestro espacio podemos contribuir, haciendo pequeños donativos y sensibilizando a las personas. Porque aunque te digan lo contrario, sí se puede hacer incidencia desde la sociedad civil para rebajar las cifras de lo que está pasando en el Ecuador. Lo que sí es penoso es que obviamente no se puede avanzar de una manera íntegra si no existe inversión en lo social de parte del Estado. En diciembre del 2019, el gobierno tuvo la maravillosa idea de disminuir presupuestos para brindar educación sexual. Y ojo con este dato, los niveles de vacunación a menores han disminuido en el Ecuador. Vamos a trabajar con las actividades que se realiza como Centro de Desarrollo Infantil, trabajando con lo que es estimulación, netamente, y también seguiremos aportando con los kits mientras podamos, que es cada 15 días que estamos llegando a cada familia de los niños que nosotros estamos trabajando. Además se está trabajando también por medio de charlas, conferencias con las mamitas, porque usted sabe que si una mamita está sana, está apoyada, el niño va a estar muy bien. Una madre que es feliz tiene hijos felices. Una madre que no está bien, que no es feliz, no puede ser una buena mamita, y eso contribuye mucho al desarrollo de los niños. Por eso siempre digo que hay que trabajar con toda la familia, y es muy importante trabajar con los papás. La inversión social está caída, y eso que todavía no vemos los efectos post pandemia. Por eso algunas entidades internacionales recomendaron al Ecuador lo obvio, que es no olvidarse de los niños, niñas y adolescentes e invertir en lo social, porque esto es un proyecto a largo plazo. Y aunque hoy no te hablamos de sobreprecios y
de corruptos si te hablamos de violentos, porque la violencia a veces es un tema que no se quiere hablar, pero es algo que está oculto y que en cualquier momento puede llegarte a ti o a tu familia. Desde BN Periodismo queremos decir que la regla fundamental es no olvidarnos que son niños y niñas. Parece lógico, pero muchas veces las personas lo olvidan. Y nos encontramos con criterios como: hay muchos derechos pero pocas obligaciones. Las niñas, niños y adolescentes, sin distinción alguna, son sujetos plenos de derechos, pero con necesidades urgentes de protección. Para muchos la infancia evoca momentos muy agradables, pero todos debemos abogar por esas infancias que solo se quieren olvidar.